¿Cuántas veces te ha pasado de estar estudiando un día, otro día, durante semanas, noches enteras antes de un examen? Llega el día del examen y suspendes. O ves en Instagram a los grandes influencers cómo son top 1 de su clase, sacan las mejores notas, están todo el día de viaje, están simplemente viviendo la vida y sacando las mejores notas. ¿No te has planteado cómo esa gente o los mejores alumnos de cada universidad hacen para sacar esas notas y tener vida? Muy buenas chicos, soy Manuel, estudiante de segundo año del grado de Derecho y Derecho Inglés, y vengo a mostraros técnicas de estudio que realmente son eficaces, que yo he implementado en mi rutina diaria de estudio y me han llevado a sacar una de las mejores notas de mi clase, así como tener un buen balance, un buen equilibrio entre la vida estudiantil, la vida social, poder ir al gimnasio, poder no solo estudiar, sino poder salir. Todo ello sacando las mejores notas sin que me tenga que pegar las palizas de noches enteras estudiando, días tras día, sin obtener ninguna recompensa. Pues bien, esas técnicas son imprescindibles para aplicarlas en tu día a día, con un único objetivo: minimizar el tiempo que tardemos en estudiar, maximizando el rendimiento, es decir, que la técnica sea eficiente de cara a conseguir mejores notas, mayores progresos, pero con no un esfuerzo mínimo, sino más bien con un uso del tiempo más adecuado. Bien, muchas veces estamos cansados de ver en Instagram, a mí me pasa, vídeos, shorts, reels, de gente que te promete técnicas súper eficientes de estudiar en 10 minutos y aprobar el examen al día siguiente. Todo eso yo personalmente no lo compro. ¿Por qué no lo compro? Porque yo lo que os vengo a enseñar son técnicas que para mí son útiles, que yo he aplicado y que gracias a la práctica que yo he realizado puedo transmitiros. Son técnicas 100% fiables, que por lo menos a mí me han servido y que no necesitas ser un genio para aplicarlas. Son pequeños pasos que en tu día a día de rutina de estudio podrás aplicar. No el típico vendehumos que te manda a hacer una técnica Pomodoro de 17 minutos con descanso de 3 minutos y así durante 8 horas de estudio. No. Son técnicas eficientes. Para ello, el vídeo está estructurado en una primera parte en la que haremos una breve introducción sobre qué técnicas son útiles y cuáles no. Una segunda parte en la que nos centraremos principalmente en las técnicas que todos conocemos: releer, subrayar, todas esas técnicas que nos han enseñado desde pequeños, pero que realmente no sabemos si funciona, y os mostraré científicamente cómo no son tan útiles como la técnica final que os mostraré. La tercera parte del vídeo, que consiste en lo que comúnmente se conoce como space repetition, es decir, la repetición espaciada o practicada. Bien, como primera técnica que todos conocemos, todos hemos usado y por supuesto nos han dicho desde pequeños: relee una y otra vez, lee los apuntes, para, descansa, vuelve a leerlos y así hasta que se te quede. Tarde o temprano se te quedará. Pues bien, eso no es del todo cierto. Existen estudios como en el 2012, el profesor Dunlowski, no me centraré mucho en lo que viene siendo el estudio como tal, si lo queréis os lo pondré en la descripción para que podréis consultarlo. Básicamente lo que decía el profesor Dunlowski era que la técnica de releer, si bien está claro que no es inútil sino que es eficiente, supone un mayor gasto de tiempo en comparación con los resultados que obtenemos de la misma. Es decir, el profesor, tras estudiar cientos de papers, hacer numerosos estudios con estudiantes, demostraron que la técnica de releer no es del todo eficiente, en el sentido de que si bien se utiliza una cantidad de tiempo más bien limitada, el esfuerzo cognitivo que utilizamos y implementamos no es del todo adecuado para retener la información de cara no solo a aprobar el examen, que es lo que muchos solíamos hacer, estudiar para aprobar, sino retener esa información para que llegue el día de mañana y podamos usarla realmente, para que nos sea útil en la implementación práctica del día a día. Una segunda técnica que todos hemos usado: ¿cuántas veces hemos subrayado en miles de apuntes color rojo, amarillo, naranja, azul, para intentar diferenciar qué partes, epígrafes, títulos, todo ello siempre con la convicción de que sí, yo me acuerdo perfectamente de que en la línea 16 estaba naranja y por tanto me acuerdo de la información? Pues bien, en otro estudio, si lo queréis os lo dejo en la descripción para que podáis leerlo más profundamente, se afirma que la técnica de lo que viene conociéndose comúnmente como highlighting o subrayar, al igual que ocurre con releer, es una técnica usada continuamente con los estudiantes. Y si bien no es del todo ineficaz, es decir, tiene su parte práctica, existen técnicas mucho más eficientes de cara
a maximizar el aprendizaje con ese tiempo que queremos ahorrarnos. Pero ¿qué ocurre? En este mismo paper afirman de que, claro está, subrayar no lo vamos a dejar de lado. Es una técnica que se lleva utilizando y implementando en el sistema educativo durante decenas, incluso centenas de años, y no se va a acabar. Por lo tanto, lo que el estudio aconseja es implementar un subrayado analítico, es decir, si realmente tú sabes subrayar, has aprendido, porque existen numerosas técnicas de subrayado, capacidad de análisis del texto y de subrayar realmente lo que importa con colores que realmente se asocian a esa información. Si ese es tu punto, de que tienes buena capacidad de subrayar, constante aprendizaje en esa materia, bien, en ese momento continúa subrayando porque es eficiente, pero para todas aquellas personas, como me ocurre a mí, que subrayamos normalmente lo que creemos que es importante o nos parece más útil de cara al examen, la técnica de subrayar no es del todo eficiente, y os mostraré la última técnica, la repetición activa, cómo realmente maximiza tu resultado con el menor tiempo en comparación, por ejemplo, con las horas y horas y horas que utilizamos subrayando. Bien, si os gusta toda la técnica de subrayar y realmente sabéis que no vais a dejarla de lado, ponedme por los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo explicando técnicas para subrayar y cómo realmente utilizar el subrayado de forma eficiente. Por último, una técnica muy usada que todos usamos día a día y que desde que tenemos 3 años nos dicen: resume, haz esquemas, mapas mentales. Todo ello, con el estudio del profesor Donlowski del 2012, se explica que, si bien, como viene refiriendo el resto de técnicas, son útiles, es decir, no van en vano, se implementan porque tienen cierta utilidad de cara al estudio, resumir deja de ser eficiente en el momento de que no sabemos resumir. Y muy poca gente, incluido yo, no sabemos resumir. No nos han enseñado nunca en el colegio cómo hay que hacer un esquema, cómo hay que plantear un mapa analítico, por ejemplo, de historia, o si estás en la carrera, por ejemplo, en el grado de Derecho, un mapa analítico en Derecho Civil, Código Penal. No nos lo han enseñado. Como realmente no sabemos cómo hacerlo, no podremos sacar la máxima eficacia de esa técnica. Por todo ello, si queréis otro vídeo sobre cómo resumir, hacer esquemas, me informaré y os lo haré para que podáis aprender realmente. Pero bien, el profesor Donlowski afirma que tras estudiar cientos y cientos y cientos de estudios, papers, prácticas reales en institutos en Estados Unidos y medio mundo, se demostró que los estudiantes que hacían un resumen en comparación con aquellos que utilizaban la repetición activa tenían menor nota, un grado medio más bajo en las notas finales en comparación con esos alumnos. Y además, el tiempo de uso gastado no solo en el releer, sino también en subrayar y en hacer esos resúmenes tras el subrayado, realmente ese tiempo es mayor en comparación con los otros. Bien, si hasta el momento te está gustando el vídeo, te agradecería enormemente que me dejes un like, comentes, te suscribas. Acepto todo tipo de consejos, propuestas de vídeo, todo lo que vosotros creáis que os viene bien, os lo agradecería, y dejarlo por aquí abajo. Bien, una vez analizadas estas 3 técnicas, el subrayado, releer y cómo hacemos generalmente resúmenes de cara a intentar sacar la mejor nota, y cómo esas técnicas realmente no son lo más eficiente si no sabemos cómo implementarlas, y la mayoría de nosotros, siendo sinceros, no lo sabemos, pasemos a la técnica que para mí me cambió el juego, cambió la forma en la que yo estudiaba y en la forma en la que yo realmente dejé de estudiar para vomitarlo en el examen y olvidarlo literalmente nada más salir de un examen. Porque ¿cuántas veces no te habrá pasado de que sales de un examen y dices: no me acuerdo de qué pregunta he hecho ni de qué he puesto, se me ha ido todo en blanco? Eso nos ha pasado. Pues como yo, con esta técnica, he pasado de esa situación de no acordarte de nada a poder no solo acordarte y sacar mejor nota, sino poder aplicarlo a formatos que realmente el examen muchas veces te sorprende. Porque puede ser que en bachillerato, la ESO, te pongan exámenes que son realmente de vomitar el temario. Pero conforme vas avanzando, vas viendo cómo los exámenes son cada vez más prácticos, te estudias un temario, pero las preguntas realmente no responden a ese temario, sino que son casos prácticos que tienes que analizar por parte del temario. Es decir, todo el sistema educativo se va realizando, se va convirtiendo en una rueda más compleja que te hace evolucionar de un sistema de memorización a un sistema analítico y práctico.
pero sin la técnica adecuada no podremos pasar ese tema práctico. ¿Cómo es? La repetición activa básicamente consiste en recuperar, en retrotraerse hacia esos datos que nosotros previamente ya hemos estudiado, memorizado o comprendido y recuperarlos en una segunda etapa de estudio, una segunda etapa en la que no tratamos de releer o de memorizar o recordar esos datos, sino de extraerlos y aplicarlos a situaciones prácticas con un único objetivo que, si bien no lo apreciamos a simple vista, es la clave para el estudio, y es reforzar las conexiones neuronales. Cada vez que nosotros recordamos, recomponemos esas neuronas con la incapacidad para recibir la información ya aprendida, nuestra neurona se refortalece, esas conexiones se incrementan y por consiguiente pasamos a tener un mejor nivel de estudio en ese momento. Sobre el Active Recall, que muchos lo habréis conocido, la repetición activa en español, se han hecho cientos de estudios, y si queréis saber más sobre estudios, técnicas, cómo utilizar el Active Recall con aplicaciones como Anki, Notion, seguidme en Instagram, os lo dejaré por aquí, que subiré shorts, reels que sé que son mucho más rápidos y más cómodos de ver, 30 segundos, y te doy un consejo rápido para hacer el Active Recall. Pues bien, la repetición activa básicamente consiste en eso. Una vez tú has comprendido, releído, subrayado eficientemente una vez, dos veces el temario, pasa a una siguiente etapa. Esa siguiente etapa de tratar de reconstruir, de recabar la información ya aprendida. Y de forma muy sencilla, no tienes que hacer preguntas muy complejas ni sistemas de recomposición súper extravagantes. No, simplemente lo que tienes que hacerte son una serie de preguntas. Una vez tú finalizas, por ejemplo, un tema, tú te estudias un tema de historia, finaliza tu temario de historia y antes justo de terminar te escribes 4 o 5 preguntas y trata de responderlas. Simplemente hace eso. 5 preguntas. Y con lo que has aprendido tratar de responderlas. Al día siguiente, lo que has estudiado, en vez de hacerte 5 preguntas, por ejemplo, haz unas flashcards, unas tarjetas y con simplemente algunos términos. Con esos términos tratar de recordar todo lo posible con el temario. Es decir, cada vez que finalices una sesión de estudio, realiza preguntas tipo tests, hay muchísimos en aplicaciones como Wola, la inteligencia artificial, pregúntale a ChatGPT, preguntas rápidas sobre el temario de tal asignatura, de historia, de derecho civil, de psicología. Te dará 50, 100 sobre lo que tú quieras y trata de responderlas con tus conocimientos. Esa técnica, esa actividad de tratar de responder esas preguntas con tus conocimientos te reforzará enormemente las conexiones neuronales y de cara al examen te lo aseguro que tu nota subirá. Pues bien chicos, como habéis visto, las técnicas de subrayar, de releer, de hacer esquemas, las típicas que todos hemos hecho y hacemos continuamente, no son tan útiles, no nos ofrecen ese rendimiento que nosotros buscamos de eficiencia, de intentar maximizar lo aprendido con el menor tiempo posible, de cara a no solo mejorar nuestras notas, sino a emplear mejor nuestro tiempo. Por ello, si realmente queréis seguir utilizándolas porque os convencéis a vosotros mismos de que subrayar, releer, hacer esquemas, te va bien, es lo que a ti te sirve. No, Manuel, me dices, no puedo hacer preguntas al final porque no me acuerdo. Bien, si realmente quieres continuar con esas técnicas de estudio, tendrás que aprender a hacerlas bien, tendrás que aprender realmente a ver qué es lo más eficiente de cara a maximizar esa técnica de estudio, y os haré numerosos vídeos sobre esas técnicas porque realmente todos vamos a seguir usándolas en cierta medida. Pero si realmente tu objetivo es maximizar lo aprendido, tratar de no solo recordar y memorizar para vomitarlo en el examen, sino de aplicarlo de forma activa, de forma eficiente a situaciones prácticas, entonces utiliza la repetición activa. Es una técnica que yo he aplicado y sinceramente yo no os daría algo que yo no sé usar o a mí no me ha funcionado. Y esa capacidad de tratar de rememorizar, de recordar aquello que has aprendido es mucho más eficiente que cualquier subrayado, técnica de estudio tradicional, porque lo que viene siendo hasta ahora lo más usado no es lo mejor. Por ello, con el Active Recall trata de fortalecer esas conexiones neuronales y de pasar de un punto de memorización, de subrayar, a un punto práctico. Pues bien chicos, hasta aquí el final del vídeo y espero que implementéis en vuestro día a día y dejadme por los comentarios cómo os va con el Active Recall, y si necesitas cualquier técnica, cualquier aplicación, consejo para implementar la repetición activa en tu rutina de estudio, déjamelo por los comentarios y te responderé.
y espero enormemente que te haya ayudado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.